Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Macarena? ¡Ay, qué joven! Pero sos una bebé. ¿Cuántos años tenés? No, no tanto, tengo 35. ¿Cuántos? Sí, pero bueno, una bebé es igual. ¿Cómo 30. estás? Ya te doy video, corazón. Así que estás haciendo este trabajo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, un gusto. No, por favor, un placer y poder ayudarte es un placer, así que bueno, bienvenida y espero que te sirva, que podamos, diríamos, aportar, que te pueda aportar lo que te sirva. Sí, sí, tal cual. Sí, con tu formación seguro que sí. Contame a ver de qué se trata, o sea, vos estás en esta investigación, me mandaste las preguntas y está relacionado con el tema de mujeres, ¿no verdad? Sí, En el ámbito. sí, sobre todo en la construcción, pero más relacionado con el tema del género, con el tema de la discriminación. La construcción es un sector que está masculinizado, que tiene muy poca presencia femenina. Y bueno, la investigación trata en sí de conocer cómo ha sido la experiencia de las mujeres que han trabajado en construcción. Bien, perfecto. Yo conocí trabajando en Policlínica Casaballe, nada más y nada menos que trabajé como 6 años de psicóloga de área, imagínate todo lo que vi. Conocí todas las mujeres que trabajaban en el proyecto Uruguay Trabaja. Sí, de esos proyectos yo he tenido varios contactos con mujeres que han trabajado en proyectos así, pero no tanto con mujeres que trabajen de forma dependiente como trabajan los hombres en la construcción. Y esas son de los menos todavía. Entiendo lo que me querés decir, como proyectos, sí presencia en proyectos, diríamos, vinculados a programas socio-integradores, pero no independientes como en empresas independientes y demás. Claro, ahí parece que está costando un poco más el tema de insertarse. Y sí, o sea, en realidad nosotros, viste que tenemos un país que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el género y las tareas laborales, se muestra muy abierto en el tema intergénero, en la diversificación de tareas laborales, pero en realidad no es así. O sea, en realidad nos encontramos con una realidad bastante sectista en ese sentido. O sea, como que las mujeres no todas parece que aparentemente, según la mentalidad del imaginario sociocultural uruguayo, podemos trabajar en lugares que en realidad están considerados desde el imaginario más masculino, ¿no? O sea, Sí, más como estados. parte de mi investigación va por ese lado, en donde realmente se confirma, ¿sí?, algunas hipótesis en donde a la mujer le cuesta más insertarse justamente porque son sectores que están masculinizados y por un tema social y cultural no ha cambiado, ¿tá? Porque desde el año 76 que hay la misma cantidad de mujeres en la construcción de las que hay ahora. De hecho, en el 76 había un poquito más. Yo voy a pecar de atrevida, pero a mí una de las especialidades que me fascina es antropología clínica, ¿tá? Que es una especialidad que trabaja todo el tema y que está muy vinculada al ámbito forense en el que yo trabajo. Y voy a pecar de atrevida y decirte que ahí sería interesantísimo que pudieras investigar realmente eso que pasa, ¿no? Porque es como que en el Uruguay hay una falsa imagen. Se muestra como que somos muy cabeza abierta, ¿no? Igual ahora se ha caminado y se ha avanzado bastante, pero en realidad internamente hay como una figura muy retrógrada en cuanto a los trabajos asociados al género. Bueno, eso que tú decís es lo que han manifestado la gran mayoría de las entrevistadas hasta el momento, de que si bien al parecer hay un avance, todavía tienen muchas trabas y muchas limitaciones, porque sí hay un interés. Es un sector que paga muy bien, lo que el laudo ha mejorado muchísimo a lo largo de los años. Sin embargo, la mujer que de repente muchas veces como jefa de hogar tiene necesidad de tener mejor laudo, no logra insertarse. Sí, no sé, hay como algo, mirá lo que te voy a decir, desde el terreno de la vergüenza también. Viste que Bourdieu, bueno, yo soy muy de la semiología francesa, muy desde la mirada crítica, siempre he analizado todo y le enseño a mis estudiantes desde ahí, y hay algo que tiene que ver con la vergüenza familiar o con lo que vendría a ser el concepto de vergüenza en el núcleo familiar de que no se vayan a enterar a qué me dedico siendo mujer.
Sí, ¿no? sí. Como esto de deshonrar el rol más allá de la construcción de lo que es el género. Ahí capaz que también tendrías que investigar algo relacionado con las performances de Jeffrey Butler. No sé si has visto algo, la conocés Sí, a la muy por autora. arriba, pero sí, lo conozco. Después sí que yo te paso material porque tengo, ella en realidad construye los dispositivos de género como estructuras, ¿no? Sin importar, por supuesto, de qué sexo sea la persona que integra esa construcción, pero también explica que acarreado a toda esa construcción van unidas todas las preeducaciones que a vos te dieron al haber nacido mujer o al haber nacido varón. Entonces, no es tan simple, no es tipo, bueno, tenemos una sociedad abierta, ¿no? Y a mí, si quiero ser mecánica de autos y soy mujer, no me va a pesar en el imaginario familiar decirme frente al imaginario familiar, soy mecánica de autos y soy mujer. Seguramente sí me va a pesar. Más allá de que yo tenga mi ideología de género instalada correctamente y que la asuma y que esté todo bien. Entonces, creo que esos elementos son los que capaz que son como los intersticios donde sería interesante que puedas investigar. El Eso que tú me concepto, decís, sí lo veo en mi trabajo, en el sentido de que muchas de las mujeres a las que entrevisté trabajaron un par de meses nada más y no continuaron trabajando, y parte de eso es porque en sí el trabajo no es solamente, sino es sentirte parte. Muchas han dejado de trabajar por trabajos en donde les pagan la mitad de lo que cobraban en construcción. O sea, no es ni bueno, siquiera por un tema ese de problema dinero. Ese problema es un problema que lo encontrás en distintas partes del mundo. Acá está sucediendo, que es el famoso concepto de la cuota rosa. O sea, la mujer, por ser mujer, y que en realidad a nivel de las instituciones privadas y públicas que contratan, no te lo saben nunca explicar, porque de hecho desde el punto de vista de la legislatura laboral es ilegal, perciben menos. Bueno, ¿Entendés? sí, O sea, hay me encontré con eso también, bueno, de que, eso es una irregularidad jurídica, eh, diríamos, voraz, ¿no? Que nosotros tenemos en nuestro país, que sucede en otras partes del mundo, que en otras partes del mundo quizás está más puesto en palabras desde el punto de vista del imaginario social, porque de hecho las empresas y las instituciones lo dicen, si te contratan te dicen, tú como sos mujer vas a cobrar menos, lo cual es espantoso, pero por lo menos lo manifiestan, pero acá en realidad no se plantea de manera explícita y te quitan y te descuentan, diríamos, un valor que a vos te corresponde por el hecho de que pedís días por maternidad, que pedís, o sea, cuando en realidad no correspondería. sí, No igual puede ser que... a mí me pasó también de que la mujer a sí mismo se vea, o sea, las trabajadoras que trabajan de forma terciarizada, en el momento de que le preguntan cuánto querés cobrar, o sea, es como que su trabajo vale menos, porque ellas reconocen de que son ellas las que ponen un precio inferior al que un hombre trabajando en el mismo puesto que ellas cobra. Bueno, ahí tenés el machismo de la ideología femenina uruguaya. Ahí te encontrás la masculinización instalada desde un lugar patriarcal en el imaginario sociocultural, político y económico de la mujer. Sí, sí, Que es lo que yo siempre les señalo, por ejemplo, cuando trabajamos con temas que tienen que ver con violencia doméstica y violencia de género. O sea, cuidado porque a veces hay poblaciones femeninas que son más machistas que los propios hombres, o que son más patriarcales que los propios varones, sí, ¿no? ellas mismas reconocen que desvalorizan su trabajo, porque si hubiese pedido lo que cobraba el otro, se lo hubiesen pagado también. Sin embargo, bajaron muchísimo. Le siguen dando el lugar de prioridad al varón. Hay un film que está súper interesante que a vos te va a súper aportar. Yo trabajo mucho con toda esa metodología audiovisual porque aprenden mucho con eso, que es Sin lugar, no es Sin lugar para los débiles, Tierra de débiles, o Tierra de, no me acuerdo bien si es Tierra de débiles, me parece que es Tierra o Mundo de débiles, que es con la actriz Charlize Theron, que ella trabaja en una mina, son todos mineros hombres y ella y una compañera son las únicas dos mujeres. Entonces aparece toda la cuestión de, bueno, cómo hegemonizar la posición laboral, porque en realidad a ellas es como que las atacan mucho más
no solamente por ser género femenino y estar ahí en un espacio que se autoconsidera masculinizado por naturaleza, sino porque, bueno, las tratan de, o sea, les instalan como un despido tácito. No te digo que te vayas porque sos mujer, pero te hago la vida imposible para que no sigas, Ujú. ¿no? No tenés instalaciones de baños, no podés ir a destiempo, si por ejemplo te vino el periodo, no podés salir en el horario que ellos no convengan, como salen todos los varones a los sanitarios al mismo tiempo. Todo el juego perverso, ¿no? De esta lucha entre los géneros, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, aparece un poco eso. Pero me parece que acá, por ejemplo, en nuestro país, tendrías que analizar un poco eso y el concepto de vergüenza familiar, que es un concepto que trabaja muy bien Bourdieu y Vincent de Goulejac. Son dos autores franceses que trabajan sociología clínica, ¿tá? Porque yo creo que las mujeres que acá les cuesta entrar en espacios masculinizados, socialmente entendidos desde ese lugar, eh, tienen que ver más con esta vergüenza de cómo presentarse frente a la familia. Que no Sí, piensen que soy una marimacha, ¿no? Que no piensen que, ¿entendés? sí. Sí, Eso. Yo creo también, que de todas maneras, el 80% de las entrevistadas habló de tema de discriminación en el sector, ¿no? De que en algún momento del trabajo se sintieron discriminadas, o por el tema de la fuerza, en el momento de hacer trabajos de fuerza, o por el tema del relacionamiento entre los pares, que no se sentían parte, pero, bueno, algunas que trabajan por la cuenta y cuando van a la casa de las que las contratan son mujeres, pero como que los hombres le dicen, no, vos no vas a poder hacerlo porque yo no pude, entonces vos tampoco vas a poder. lo que pasa es que entra también una cuestión que tiene que ver con el narcisismo desde la parte neuropsicológica del varón. O sea, a ver, entra algo en juego, que esto no es para justificar, por supuesto, los planteamientos machistas, porque no estoy para nada a favor, pero digo, entra como algo también neuroestructural del varón. El varón siempre se autointerpreta, y así por lo menos se lo educó hasta desde los orígenes de la especie, a ser el macho proveedor. Entonces, ver a una mujer que llega a tu casa a hacerte los mantenimientos de la casa, a ver, pasa más por, no pasa tanto por atacar a esa mujer que viene, sino porque él se siente en su autoestima masculina atacado en el sentido de decir, pa, mirá lo que estoy viendo, me está demostrando que yo soy un inútil. Sí, tal cual. ¿Se entiende? Entonces hay un juego proyectivo cruzado ahí que no hay que perder de vista. ¿Por qué te lo digo? Porque también es muy importante para las mujeres que tratan de abrirse un espacio en los lugares masculinizados laborales. Porque no solamente tienen que mirar todo el tiempo para el lado de quienes las oprimen, tienen que también mirarse ellas, a ver, ¿dónde está la flaqueza interna que pueden sentir ellas mismas frente al hecho de estar haciendo frente a esa situación? Porque también aparecen movilizaciones de la presunta víctima. O sea, Ujú. ellas también se sienten movilizadas. Seguramente se deben sentir internamente cuestionadas por la figura paterna, que es masculina, o sea, ¿cuántas pueden pensar cuando están en un espacio masculinizado? Pa, mi padre seguramente me decía que no me metieran esto porque era un trabajo para hombres y no para mujeres. Hay que ver todo eso también, porque eso también está en juego en este tipo de hechos. Sí, también la mayoría, eso que decís ahora, la mayoría comienza a trabajar en la construcción porque su padre trabajaba en la construcción. Ahí va. Hay un legado paterno. O sea, reciben la ley del padre a través de aceptar el trabajo laboral del padre. Lo que pasa con las choferas y las guardas de Kutza, Sí, tal cual. ¿tá? Reciben ese legado que vendría a ser como, es tal cual, es el legado del núcleo familiar, que lo recepcionan y ellas lo reciben, es mucho más que un trabajo. Y ahí está el tema. Si vos te lo tomás como algo muchísimo más que un trabajo, ya entra el desafío personal de saberse anteponer a esa realidad que la cuestiona desde el género. O sea, es muy distinto que yo elija un trabajo al azar a que acepte un trabajo donde no solamente estoy aceptando el legado de mi padre como hija mujer, sino que aparte acepto el desafío de entrar en un ambiente que sé que es 90% masculino.
de lado dejo que está en cuestionamiento y está totalmente en debate y en polémica eterna, que haya espacios que los hombres crean que son solamente de ellos y no de las mujeres, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No estoy cuestionando eso. Ujú. ¿Ah? Porque eso sabemos que no es normal y no es armónico, ¿tá? Y de hecho no es equitativo, ¿tá? Y no debe ser así. Pero más allá de eso, desde de lo psicológico personal de cada una de ellas, yo creo que entra mucho en juego este elemento que te digo, ¿no? O sea, el legado personal de recibir el llamado del padre para que cumplan esta tarea, que es mucho más que la tarea. Cumplo la tarea, pero también estoy demostrando socialmente que acepto lo que mi padre me lega, ¿no? Sí, quizá también por esa razón, en cuanto a la definición de sí, si se creían ellas trabajadoras de la construcción, todas estaban orgullosas de lo que Claro, hacían. claro, porque de hecho en el aceptar el legado, y esto ya te lo digo desde lo psicológico, ¿qué aparece? Aparece el aceptar su identidad también. Ellas se identifican más como personas con una misión en la vida cuando aceptan ese legado. Es un legado que cuando lo aceptan como legado, pero también las pone en tela de juicio por el ámbito social en el que nos movemos desde el punto de vista de su género. Claro. Porque se chocan contra esto de, no, vos no podés entrar o vas a tener que hacer determinadas pruebas para entrar y realmente ser aceptada porque sos mujer en un ambiente que nosotros consideramos que es netamente masculino. Sí, de hecho hay un estudio en el que refleja eso que estás diciendo tú en el tema de las pruebas, de que en realidad a los hombres se los califica por el conocimiento, mientras que a las mujeres se las califica simplemente por una intuición nada más. Bueno, Porque me gusta acordate, o no me gusta. exacto. Recordá, por ejemplo, las vivencias de Madame Curie. Madame Curie cuando se presenta a dar sus exámenes, que es premio Nobel y se hace premio Nobel con esa presentación, tiene que ser presentada por el marido o por el padre, como si fuera un menor de edad que no tiene autonomía progresiva para decidir presentarse a un acto académico, porque era mujer. Y este elemento que uno dice, ay, qué horrible, qué aberrante, al día de hoy, físicamente, para decirlo de alguna manera, como diría Foucault, ¿no? O sea, desde lo micrométrico social está presente, está cristalizado. Es que Sigue en pie esto. en el siglo en el que vivimos, que estamos en el año en el que estamos, que uno piensa que mejoró muchísimo las cosas y después te chocas con una realidad de que no es tan así. Y de hecho aparecen otras articulaciones que si las observás en las historias de vida de estas mujeres que vos analizaste y que entrevistaste, vas a ver que hay otras situaciones que actúan como contrapesos. O sea, ¿qué quiere decir? Si bien no les piden una autorización del padre o de la pareja, ¿no? Para ir a trabajar a esos ámbitos, las apretan indirectamente desde el imaginario sociocultural uruguayo, desde el lado de la vergüenza frente a cómo se van a mostrar frente a la familia, cómo le van a decir a las amistades que hacen lo que hacen cuando en realidad es una tarea que socialmente saben que se considera, eh, por las razones sociales que sea, como masculina, ¿no? O Ujú. sea, es todo un tema. O Sí, sea, aparecen por, esos, por eso han ¿viste? cambiado de trabajo por trabajos peor remunerados, ¿no? Y en lugares en Bueno, donde ahí estaban ves, pegados. ahí en tu investigación está interesantísimo porque podés ver cuán importantes es para ellas la aceptación desde lo social al punto de renunciar a algo que tiene que ver con lo que te gusta hacer, ¿viste? Sí, Porque sí, lo que nos gusta hacer a nosotras tiene que ver con nuestra identidad también. sí, Yo, por sí. ejemplo, a ver, yo trabajo en un ámbito que trabajo con jueces, con fiscales y con policías. Y en realidad, en unas épocas no tan lejanas en nuestro país, ese ámbito era netamente masculino. O sea, nunca se pensaba una mujer en contacto con criminales o en contacto con... No lo pensaban porque interpretaban, no, la mujer no puede. Y a veces te pasa, por ejemplo, te pasa más en el interior que acá en Capital, te pasa en el interior que es visto como algo raro, que inclusive las mismas mujeres muchas veces cuestionan, como diciendo, no es normal que alguien se encargue de la parte criminal cuando es mujer. ¿Y por qué? Y porque soy mujer, tengo que estar haciendo tortas en mi casa
o sea, y cuidando a los nenes, y no, o sea, entonces aparece como todo ese contraste, ¿no? Entre lo antropológico, lo costumbrista, lo social. Uruguay es un país que tiene, que no lo encontrás en nuestros países, es un país que a pesar de ser muy pequeño, tiene como sectores, eso lo podés analizar capaz que entrevistando a algún antropólogo, después si querés te paso algún contacto, tiene como sectores, microsectores, donde la realidad social funciona de maneras distintas al resto. Por ejemplo, vos te vas a un pueblo, y funcionan como hace 40 años atrás. Sí, sí, tal cual. Entonces te encontrás con eso que, bueno, que no es tan simple, ¿no? Y acá aparece algo que para mí, desde el punto de vista psicológico, que es lo que me compete a mí, ¿no? No es menor, que son los espacios prejuiciativos. Porque digo, está todo bien. La gente puede decir, no, mira, yo si tengo una hija no me gustaría que fuera mecánica de autos, o no me gustaría que trabajara adentro de las cárceles con la policía. Pero de ahí a que si realmente tienen a la hija y la hija le gusta todo eso, habiliten a que haya prejuicios contra ella, ese es otro tema. O que la sociedad habilite a que se instale eso, ahí, ¿no? Es como esto de, el prejuicio es perjuiciativo, o sea, el prejuicio a vos te perjuria, te genera un perjurio, te genera un daño. Y yo creo que acá viene la daga más envenenada que involucra este tema que vos estás tocando, ¿no? Tal cual. Te pregunto a ti cuando estás con el tema del género, entonces para ti sí la desigualdad de género es una problemática social. Es una problemática, hay mucho prejuicio sobre el tema, y hay mucho tabú también. Te agrego un concepto más, que es el concepto de tabú entre las mujeres. Porque las mujeres, muchas mujeres, y mira que está todo bien con. O sea, a ver, plantean, no, que está buenísimo que las mujeres hagan tareas de varones, pero capaz que cuando encuentran alguna que hace alguna tarea mega masculinizada o que ella se interpreta masculinizada, no se vinculan de la misma forma. Sí, o se la tacha de machona. Exacto, se la segrega intragénero, ¿no? O sea, hay una segregación intragénero, que eso aparece y yo lo he visto que se da muchísimo, ¿no? En el ámbito laboral también. Sí, 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 sí. Inclusive hay como niveles mucho más sutiles también. O sea, vos, por ejemplo, podés trabajar en ámbitos que tengan que ver con, que estén más masculinizados en la tarea que haces, y dentro de esos ámbitos hay niveles de mujeres que aceptan, ¿no? Lo aceptan o no lo aceptan tanto, esa tarea en otra mujer. ¿Y tú cómo decís que podemos detectar esta problemática? Sobre todo en lo que es el ámbito laboral. Y lo que pasa que digo, o sea, a ver, es todo un tema, ¿no? Porque digo, esto está como muy instalado. Por eso te decía, eh, yo creo que la investigación tuya, esto es un aporte, por favor, no se malinterprete, pero también tendría que involucrar, o seguramente ya lo has hecho, una parte de lo que es la construcción de la figura femenina en el Uruguay. Sí, sí, empieza ahí con la mujer y el trabajo. Porque Después se mirá que toca. la mujer uruguaya es súper, me van a matar con esto, pero es súper retrógrada en una cantidad de No, cosas, ¿eh? hay, Mirá que, sí, somos como muy conservadoras. ¡uh! Mirá que yo trabajo con toda la parte de Latinoamérica, tengo colegas por todos lados que de hecho conozco a las poblaciones porque doy formación y todo, y he ido a Europa también. Mirá que no tiene nada que ver. Es una mujer muy conservadora del 900, ¿viste la mujer del 900? Que era como la mujer perfecta, como, ¿no? Esto del dispositivo del hogar, el control, las buenas costumbres. También, por ejemplo, hay un ámbito donde podrías obtener mucha información al respecto, que es el ámbito pedagógico. Porque en el ámbito pedagógico en nuestro país también aparecía lo que eran las buenas costumbres de ser una buena maestra, la figura de la maestra. Sí, sí, O de hecho sea, los principales, los primeros trabajos femeninos era como que se relacionaba que la mujer podía hacer eso, maestra, cuando empezó a salir de la casa, ¿no?
Claro, la mujer no puede, es como que no puede en el imaginario, que por más que te digan que no, que ya se actualizó, no se actualizó. Porque de hecho cualquier antropólogo te va a decir que entre 30 y 40 años es lo que se necesita para cambiar una costumbre en un ámbito, en un imaginario, imagínate. ¿Tá? Este, pero digo, a ver, la imagen es así, es como la mujer bien posturada. No puede ser una mujer que te atienda llena de grasa porque está metiendo las manos adentro de un motor. No, también está lo de lo femenino y lo masculino, ¿no? Hasta dónde la mujer sigue siendo femenina y hasta dónde pierde eso. Totalmente, totalmente. Que ahí hay todo un tema, ¿no? Porque ahí te mezclas con situaciones que tienen que ver con lo arquetípico universal, o sea, situaciones que condicen al género a nivel universal, porque le pasan todas las partes del mundo, lo mismo en el fenómeno y situaciones que son mucho más, diríamos, propias nuestras, ¿no? Sí, de O sea, más culturales. propias del uruguayo. Ujú. Pero el uruguayo tiene el formato de la mujer en la casa, o sea, yo no lo veo tan open mind, liberación. No, y por eso De hecho, lo vemos reflejado en la sociedad, ¿no? preguntá, por ejemplo, por qué la población LGTB tiene que huir tanto como huye, es muy perseguida. O Claro, el sea, punto y en que tenés que luchar por derechos es porque ahí hay nosotros una... tenemos una sociedad que, viste, que quedó como muy aferrada en el imaginario, por eso te decía, si querés te puedo pasar algún contacto a algún antropólogo social, quedó muy aferrada en un imaginario del 900, de lo eclesiástico vinculado al orden social, viste, en esa época quedó, como en esto de la buena, por más que no sea la religión la que se instala como reguladora, como religión, pero esa espiritualidad quedó. Sí, sí. La buena costumbre, el buen funcionamiento, la buena la Ujú. apariencia, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las preguntas que tenía que hacerte era, Perdón, yo, viste, bien lo mío, bien de psicóloga, me voy como sí, disociando por otro tema. no, pero está bien, porque después que empezás a hablar hay cosas que me doy cuenta que más o menos por dónde vas. Y bueno, una de las preguntas que era que, o sea, qué medidas se tendrían que llevar a cabo para poder prevenir la desigualdad de género, sobre todo en el trabajo, ¿no? Pero ahora que tú decís es más un tema que es cultural, entonces capaz que por ahí ya es un poco más complicado. Sí, a ver, lo podés prevenir y lo podés sensibilizar en el ámbito laboral, pero en realidad las raíces son culturales y costumbristas. Por eso capaz que se complica, pero ¿cómo se haría para prevenirlo? Para mitigar en realidad. Y trabajando desde las infancias, como hago yo, por ejemplo, con otros temas, yo trabajo mucho con maltrato y abuso infantil y trabajo desde la prevención, pero desde chiquito ya. ¿Viste? O sea, trabajando lo que es la forma que tiene la persona de percibir la realidad. Por ejemplo, se han hecho campañas muy interesantes de sensibilización con los juegos. ¿Por qué tienen que haber juegos para nenas y juegos para varones? Sí, Sin eso a mí embargo, me parece que eso ha mejorado el tema de la educación desde la infancia, ¿no? En las sí, escuelas. Sin igual embargo, tenés padres que cuando ven al hijo varón agarrar una cocinita les da 60 y 50, 650 ataques y se piensan que el hijo tiene una disforia de género. sí, estaba mirando un video hace poquito que circula en redes sociales, en donde a los nenes se les enseña en el ómnibus, o sea, van algunos paraditos y otros van sentados, y cuando sube una muchacha embarazada, o sea, una niña que hace una persona embarazada o un anciano, cómo se levantan solo los varones. O sea, que ceden el asiento solo los varones. Digo, es algo que a mí me Claro, llamó porque poderosamente la atención. se interpreta, porque ahí tenés una interpretación doble. Por un lado está la interpretación de la parte del género desde la parte antropológica. O sea, a la mujer hay que cuidarla porque es el clan y es el núcleo familiar. De ahí van a salir mis congéneres. Entonces ella se tiene que quedar sentada. La tengo que cubrir. Eso vendría a ser la base biológica de la conducta social. Pero después tenés a su vez una sociedad que promueve que eso quede instalado desde ese lugar. No, no dice, no,
la mujer y el varón se tienen que levantar por igual. Ya está planteando la diferencia desde ahí. Y A mí está me da reconociéndole al niño que eso es esa correcto. es muy reciente y hoy, como se está luchando en realidad por la igualdad de género. Bueno, pero lo que pasa es que el tema es que en la igualdad de género vos tenés un problema doble, tenés, o triple, tenés el problema de las bases biológicas de la conducta humana, porque somos así, nacimos así, con esa estructura. Tenés el problema de las costumbres del país, donde se instala todo este tema de si se habilita o no la equidad de género y cómo se habilita, y tenés cómo lo toman socioculturalmente los distintos sectores que lo absorben. O sea, son fenómenos multicausales. El tema es cómo los enfocás. Y los tenés que enfocar desde un lugar sumamente fuerte de campañas de sensibilización, de que tomen conciencia, de que se den cuenta, porque en realidad, ¿qué pasa? La no aceptación del otro tal cual es genera violencia. O sea, estas mujeres, si no se hubieran podido desarrollar en su ámbito laboral, más allá de que toda la población la señale diciendo es un ámbito de hombres, hubieran sido personas totalmente frustradas en su esencia y seguramente hubieran desarrollado vivencias violentas por la frustración que sentían. Bueno, Hacia ellas mismas y hacia otros. ¿Se eso capaz que entiende? es bueno analizarlo con aquellos que actualmente no están trabajando, que ni siquiera te saben decir cuál es exactamente. Pero eso, mirá, voy a pecar en decirte una cosa que capaz que no está buena, pero estoy casi segura que vas a encontrar indicadores de baja autoestima, de depresión, de angustia, porque yo también como ser humano me deprimo si a mí no me dejan hacer lo que quiero hacer. Sí, sí, son Nosotros, muchas las limitaciones. claro, ¿en qué porcentaje nosotros somos lo que hacemos? ¿Viste como el dicho que dice, somos lo que comemos? Sí. Bueno, ¿en qué porcentaje yo soy lo que hago? Y si a mí no me dejan hacer y ser lo que quiero ser, ¿qué soy? Una persona que Hay está algunas que me nada. comentaban me comentaba, por ejemplo, que cambiaron de la construcción por una empresa de limpieza, y hablando del tema del sueldo, básicamente, que era muchísimo menor, ellas decían que no les importaba, porque ellas ahí en la empresa de limpieza, ellas tenían amigas, salían con las amigas, o sea, es el trabajo que es más que trabajo. Claro, pero fíjate ahí, mirá eso, lo están compensando entiendo perfecto, te compensan el no ser remuneradas como corresponden por el aspecto social y comunitario, lo cual es una padecencia como víctimas, porque en realidad es como la víctima que se conforma con lo que está recibiendo, cuando en realidad recibir la remuneración que le corresponde más la socialización y lo comunitarizado del trabajo es lo que les corresponde por derecho. Claro. Sí, sí. Ahí tenés la expresión experiencial clarísima de cuán injusta es la sociedad frente a estas mujeres. Sí, tal cual. O sea, bueno, me conformo porque en esta tarea no estoy haciendo lo que me gusta, pero tengo contacto con mis amigas. No, vos tenés derecho a hacer lo que te gusta y a tener contacto con tus amigas. Claro, sentirte cómoda trabajando y aparte que te paguen lo que te tienen que pagar. Mirá, yo tengo un supervisor que está más allá del bien y el mal, ¿no? Ya es como un pope. Yo le digo así, se mata de la risa, porque ha sido médico director del área de psiquiatría clínica de la Intendencia con todos los funcionarios de la Intendencia, imagínate. Entonces siempre dice, él siempre me decía, ¿no? Porque yo le planteaba a veces casos de pacientes y me decía, las mujeres no tienen que sentir que se ganaron el derecho porque limpiaron toda la casa, hicieron todas las cosas de la familia y dejaron todo pronto, y ahí sentirse recién con el derecho a salir con las amigas y disfrutar. Siempre tienen derecho. Y yo cuando lo dijo, yo me quedé, viste, como pensando, viste, cuando te quedan esas frases como resonando. Y después yo lo veía, por ejemplo, en mis consultantes, en otras, ¿no? En ámbito, por ejemplo, comunitario, que me decía, no, porque yo no entiendo, ¿por qué si hago todo lo de la casa?
parece como que no tuviera derecho a salir porque me están llamando, y yo siempre les digo, pero no pasa, aunque no hicieras nada de tu casa, aunque no hicieras las tareas domésticas, también tendrías derecho. Sí, eso lo que pasa es que es parte de lo cultural también, ¿no? ¿Cómo se construye la figura asociada a, bueno, ella tiene que encargarse de esto, ¿no? Y si no se encarga de esto, pierde sus derechos como ser humano. Bueno, no estoy haciendo lo que me gusta, pero como si fueran niñas, ¿no? Mis papás laborales me permiten salir a jugar con mis amigas. Pero vos siempre tuviste el derecho a salir a jugar con tus amigas o a irte con tus amigas a pasear. Bueno, eso lo vemos claramente reflejado en la maternidad, ¿no? En la culpa que puede llegar a sentir una madre, que no es la misma que sienten de repente los padres. Socialmente está mal visto que la madre haga o no haga determinadas cosas. Claro. Bueno, ¿qué fue el problema que pasó con esta muchacha docente? Que hizo un comentario en las redes sociales como que ella tenía relaciones sentimentales, afectivos, sexuales, y todo el mundo puso el grito en el cielo porque era maestra. Y la muchacha decía, pero nosotras también tenemos vida personal. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando pasan ese tipo de fenómenos, yo creo que ahí hay que poner una alerta sobre, bueno, ¿qué le está pasando a la sociedad uruguaya también, no? O sea, ¿por qué tan aferrada a ese pasado? Porque, digo, a ver, si te pones a analizar, terminás en la época de Artigas con la paisana cebando mate, haciendo tortas fritas adentro del rancho, y ellos haciendo patria. Sí, sí, tal cual. Pero eso lo Entonces, vemos la todo el acción tiempo. política, sí, la acción política existe como acción política, como diría Ulloa, ¿no? Es otro autor que es muy interesante para la investigación que tú estás haciendo. La acción política, ¿qué es? Bueno, la acción política es ser quien quiero ser y estar vinculado social, política y comunitariamente a núcleos que hagan por lo que yo considero que vale la pena hacer en una sociedad. Pero entonces, ¿cómo? La acción política solamente está habilitada para el género masculino y el género femenino no tiene poder sobre eso. Por más que no se diga explícitamente, desde lo no dicho está presente eso. No, ustedes como son mujeres, no tienen, o sea, su acción política es limitada, Sí, a porque son veces mujeres. igual somos las propias mujeres, ¿no? Porque a veces te pones a leer comentarios y la misma mujer dice, Totalmente. ¿y dónde estaba la madre? ¿Y por qué no? Totalmente. Bueno, ¿Dónde estaba el padre de la eso familia? yo, es todo un tema, porque yo, por ejemplo, a las madres, yo les doy palo por un lado, y le doy palo por un lado en determinados aspectos y por otro se consideran, ¿no? O sea, obviamente las considero, son fundamentales. Hay madres y madres. Hay madres que están del lado patriarcal, más que el padre, y hay madres que tenés que están, diríamos, opuestas al patriarcado, ¿tá? Y quedan como perdidas también. O sea, hay todo un tema ahí. Es como un espacio intermedio que como que no saben tampoco muchas veces vincularse a ese espacio, porque nuestra sociedad también es una sociedad muy obtusa en ese sentido. Sí, te das cuenta y cuando hablas con mujeres mismos, a veces somos las propias mujeres las que discriminamos más que los hombres, ¿no? A mujeres. Yo, por ejemplo, me encuentro con situaciones, viste, en lo judicial, ponele que involucran madre, que vos decís, bueno, pero a ver, o sea, no, no está bien, no está equilibrado el planteamiento. Y sin embargo, tiene una percepción de género femenina. Ujú. O, por ejemplo, mujeres que discriminan mujeres poniéndose en las posiciones patriarcales porque han sido víctimas de otras mujeres. Sí, tal cual. Entonces, desde el imaginario sociocultural le tienen mucho miedo a la figura de la mujer y las atacan. Está la educación, la crianza, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que lo tienen que instalar, el aspecto de la investigación, la tienen que instalar desde ahí. Y yo te voy a pasar el contacto de un antropólogo, tendrías que hablar, si tenés tiempo, con algún antropólogo clínico. Porque el antropólogo así te saca lo que es. Porque ellos, viste, analizan por qué pasa esto. Y ojo que ahora está apareciendo esto de que las mujeres quieren entrar en espacios
no habitados antes por mujeres en el ámbito laboral, o que por lo menos se muestran más. En un pasado ni siquiera se mostraban. Bueno, eso es, por ejemplo, el tema de la inserción laboral femenina, que tú me decís ahora, hay como una evolución, quizás lenta, ¿no? Sí, pero es visible. Fíjate que, mira, en el 2004 a mí me llega a oídos la existencia de un audiovisual que se hizo en la UTU Central sobre mujeres que hacían tareas de varones, y entre ellas había una mecánica automotriz. ¿Tá? Pero este material audiovisual era como del 98 y era como, wow, si querías trabajar sobre género tenías que ir a ver eso porque era como, el audiovisual de las mujeres que se animaron a entrar a un espacio, una cosa así. Es como que Y te estoy hablando del 98, las que se animaron, es como que ya ahí ya hay como un estigma, ¿no? tremendo, es tremendo. Si una de las ¿O trabajadoras, cuántas mujeres? en realidad yo no Eh, decía nada, me decía, yo no decía nada y hacía mi trabajo calladita a la boca como mecanismo de defensa. claro. Digo, súper interesante de que vos tengas que ir con un mecanismo de defensa, ¿no? Ya del momento en el que comenzás a trabajar. Es terrible, es una picadora de carne, pero fíjate, por ejemplo, ahora que hablas de mecanismo de defensa, y los casos de acoso laboral, de acoso sexual, Sí, sí. yo he tenido una cantidad que he participado como perito, pero así está. O persecución con moving en vez de con acoso sexual, Bueno, de hombres para mujeres o de mujeres contra mujeres. ¿no? Eso. Y en el caso de acoso sexual es impresionante, con hombres contra mujeres. Está lleno. O bueno, de mujeres puede ser intragénero también, ¿no? Pero te quiero decir, ¿cuántos casos hay? Claro, toda, Esto que hablas de los mecanismos de defensa, y quizás sí, los hubo siempre, ¿no? Pero que lo siga habiendo no muestra que haya una gran evolución. ya la conducta violenta, como diría Gandhi, es un acto de alguien que no está de acuerdo con tus ideales y teme a tus ideales. Entonces, ¿qué hace? Te ataca, premeditadamente. Ahora sé la traspolación de ese concepto a lo que vos estás investigando. O sea, es como diciendo, vos no tenés que estar acá. Y si estás acá, yo te voy a perseguir. Porque vos representás todas las que se animan a entrar a un taller mecánico, por ejemplo. Sí, también Ahora hay que decirlo de taller. ¿Eh? que otros que me comentaban que quizás sea una limitante el hecho de que sea o sea, que les pongan barreras a ingresar a las mujeres, sobre todo en la construcción, eh, por el tema de que tiene que cambiar muchísimas cosas para que las mujeres puedan trabajar en construcción. Es como tú decías, el tema de los sanitarios, el tema de tener una sala de lactancia, o sea, como que para los empleadores no es muy viable tener mujeres. Pero digo, a ver, yo tengo pacientes que trabajan en empresas metalúrgicas donde son todos hombres y están ilegales, trabajando en condiciones ilegales, absorbiendo gases, o sea que han tenido que hacer denuncias a nivel gremial. Imagínate si los empleadores van en algunos casos a poner un cambiador, no se complican con esto, no se complican con, ¿entendés? Por eso te digo, también es necesario reeducar en la cultura laboral, en lo que es salud ocupacional. Quizá por ahí también el Estado tendría que tener mayor intervención. Sí, sin lugar a dudas. Y Ahora, por ejemplo, los ahora hay juegos en la campañas, por infancia. ejemplo, de que contratando mujeres, gente con discapacidades, hay como una bonificación. Se la están pasando a la televisión, no sé si la viste. No, no, no lo vi. ¿Qué hay que? Hay una bonificación a aquellas empresas que contratan gente con discapacidad y mujeres también. O sea, que le dan como 7.000 pesos. Sí, pero te das cuenta que te están poniendo en la franja con todo el amor del mundo por las capacidades diferentes, ¿no? Pero o sea, la interpretación crítica de ese mensaje es: el género femenino queda instalado dentro de la franja de capacidad diferente. Y de alguna manera yo creo que tratar de que nos insertemos más en el mercado laboral, desde ese lugar
puede llegar a ser discriminación también, ¿no? Claro, porque, pero totalmente de acuerdo con vos, o sea, coincido totalmente. A nosotras nos sirve, en el buen sentido de la palabra, políticamente hablando, desde el punto de vista social, ¿no? O sea, de la integración. Pero por el otro lado, si entras en esa puerta, también estás admitiendo indirectamente que, o sea, estás poniéndote dentro de una franja que te considera capacidad distinta por ser género femenino, cuando en realidad el derecho lo tendríamos que tener sin hacer el esfuerzo. Y que te van a contratar por los 7.000 pesos y no por tus capacidades. Claro, claro, exactamente, Y eso me exactamente. parece que Yo sigue creo siendo que, discriminación. que todos esos elementos hay que verlos, hay que ver el tema de la famosa cuota rosa, regularización en el ámbito laboral, regularización en el ámbito social, la educación, todo lo que es prevención, y también lo que se llama trabajo de sobrecarga, que es la tarea extra que nosotras hacemos dentro de nuestros hogares, porque los imaginarios masculinos de adentro del hogar a veces creen que por ser mujeres tenemos que hacerlo. Y esto es una actividad que agrega más trabajo al trabajo que ya de por sí hacemos y que genera, porque está estudiado, en México lo han estudiado muchísimo, un deterioro extra en la calidad de vida de la mujer que el varón no tiene. Sí, de hecho, a mí con el tema de las entrevistas surgió de que el tiempo para realizar las tareas del hogar les llevaba casi todo su tiempo libre. Exacto. Te saca la calidad de vida, de vida y te saca el poder de desarrollarte también personalmente. Entonces hay más problemas de depresión, más problemas de angustia, porque la mujer no está realizada, es toda una cadena. Sí, mi marco teórico dice que la mujer siempre trabajó, ¿no? Pero está el trabajo remunerado y el no remunerado. Bueno, y la tarea de la casa es un trabajo. No Lo que remunerado. pasa es que se contempla privado y ahí le sacan el poder. Sí, no es Yo remunerado, pero tengo suman carga horaria. Claro, claro. Bueno, después si querés, yo tengo materiales que te puedo pasar de México sobre eso, porque se han hecho investigaciones interesantes. En México es muy avanzado en todo eso. Y han investigado muchísimo la sobrecarga de tareas por género. ¿Tá? Que te lo puedo pasar después si querés por mail. Sí. Tengo 2 minutitos, Ok. porque ahora Acá- termino con vos y me enlazo con México Sí, es verdad. para una actividad con psicoproyectiva en abuso infantil. Pero si me Sí, querés hacer alguna pregunta más, de alguna manera ya me contestaste todas las preguntas. Sí genera para ti una dificultad el poder conciliar la vida laboral y familiar, por eso de que hablábamos del trabajo no remunerado, totalmente. genera una sobrecarga. Y después, bueno, que riesgo que produzcan discriminación hacia la mujer en el trabajo, que tú consideres que hayan riesgos. Riesgos, calidad de vida, eh, diríamos todo lo que es deterioro psicoemocional y psicofísico como primeros riesgos. El otro riesgo que tiene que ver también, está vinculado a calidad de vida, es la no realización en sus objetivos de vida. O sea, multiplicar mujeres que se sienten después frustradas frente a su misión de vida, que no se sienten realizadas. Y todo La eso no se puede realización controlar, personal. todo eso se ¿Eh? podría, todo eso se podría controlar. Y yo creo que sí, que con educación podés controlarlo. Lo que pasa es que hay que educar a las dos partes, hay que educar a la parte masculina y a la femenina también. Sí, quizá es de largo aliento, ¿no? Capaz que lleva muchos años, ese es el tema. Sí Tal se vez, puede controlar y ahí entras directamente a trabajar con lo que es todo lo que son las políticas hegemónicas masculinizadas, que es complicado, ¿no? Porque no te olvides que el machismo no deja de ser al mismo tiempo, después de todo lo que es, también una política de dominación, porque no solamente domina a la mujer, domina al hombre haciéndolo creer que tiene la obligación total de sustentar todo por él y por la mujer. sí, sí, eso lo vemos hoy en día. De hecho, hay un estudio en el que demuestra que el modelo uruguayo es o bien trabajan los dos o bien trabaja solo el hombre. Exacto,
Bueno, pero a ver, o bien trabajan los dos, o bien trabajan solo el hombre, en esas dos realidades es imposible no pensar en el surgimiento tarde o temprano de la violencia. Porque si ella empieza a trabajar más que él, ¿cuántos casos de violencia doméstica empiezan así? Por ejemplo. ¿Viste cómo se enlaza un tema con el otro? Ujú. Sí, sí, después O todo, por ejemplo, todo porque es por la cultura que tenemos, ¿no? es una cultura muy, todavía muy atrasada, que necesitamos como mejorarla mucho. Eso sin duda. Quizá Mejorar quede mucho camino y mucha lucha todavía. y siempre, siempre. Tiene que ver con la rectificación de lo que es para una sociedad ser mujer y de lo que es para una sociedad ser varón. O sea, como le digo yo a mis estudiantes, sin importar el sexo con el que naciste, no pasa por ahí, pasa por la construcción. Y si la Sí, sociedad en la que estás te habilita a que construyas ese género o no. claro. Sí, tal cual. Bueno, Adriana, te agradezco millones, millones te Ahora a agradezco. ti, un Y placer, mandame un mail, Macarena, y yo te mando ese material, y si querés ahora por WhatsApp dentro de un rato, te mando el contacto de algún antropólogo. dale, genial, genial, me encanta. Muchísimas gracias. Cualquier otra pregunta que tengas para hacerme, si querés yo te las puedo contestar por audio después o vemos, no, no hay Dale, problema. dale, dale, genial. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, un placer. ¿Cuándo presentás? En diciembre. Ah, está, pero estás Sí, bárbara. sí, estoy No, eso con no hay problema. todo análisis de datos ahora. Pero vengo bien. Ah, bueno. Voy a pasarte ese material que te va a ayudar. Estoy a la Bueno, orden para lo que necesites. te agradezco mucho y éxitos luego. Gracias. Nos vemos, Gracias. corazón. Chau, chau, chau. Felicidades.